esa sección con la que terminó el hermano la primera liya, muy importante porque es un mensaje que Moshe le está dando a esa generación. Recordemos que esta generación fue la segunda generación que creció en el desierto. Es decir, la nueva generación que fue criada en el desierto por 40 años y les dijo a esa nueva generación: ustedes son los que van a entrar a poseer la tierra. Y esa, a través de ahí mismo, lo que quiero conectar la enseñanza del día de hoy, que tiene un título interesante, esta enseñanza, porque hay una frase que se utiliza en el mundo secular, sobre todo en estos grupos verdes, estos grupos ecológicos, que están en todo este tema del medio ambiente y que tienen todo este problema que ya es algo un terrorismo con todo el tema este el calentamiento global y demás. Y ellos hacen una pregunta. Es una pregunta mal elaborada, mal enfocada. Esta es la pregunta, porque dice: para concientizar a las personas, hacen la pregunta: ¿qué clase de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Esa pregunta está mal hecha, está mal enfocada. Y el título tiene que ver con esa pregunta, porque el título de esta enseñanza es: ¿qué clase de hijos le vamos a dejar a este planeta? Porque ellos están enfocados en cuidar el planeta, en que el planeta no sufra. Y ahí hay una incoherencia un poco interesante, porque, por ejemplo, hay restaurantes a los que tú vas y tú pides tu jugo o tu bebida, y entonces te traen la bebida en el vasito de plástico. El vasito de plástico. Pero el absorbente, el pitillo, te lo traen del cartón ese biodegradable, fastidioso, porque empiezas a tomar el jugo. Cogiste un jugo de lulo y a mitad del jugo el jugo te sabe a cartón. Ya no es un jugo de lulo, es un jugo de cartón, lo que estás tomando. Entonces, ¿cuál es la incoherencia ahí? No, vamos a cuidar el planeta con el pitillo biodegradable. Sí, pero el vaso es de plástico. Entonces, traerlo todo del mismo material, que todo cuide el planeta. Esa es la incoherencia que se ve, ¿no? Y esa misma pregunta que hacen ellos, ahí se ve la incoherencia. Porque si realmente queremos cuidar el planeta, estamos preocupados por el futuro de este planeta, vamos a crear una generación educada que cuide el planeta. O sea, no nos enfoquemos en qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Enfoquémonos en qué hijos le vamos a dejar al planeta. Amén. Las imágenes que al transcurso de la prédica van a estar viendo son las imágenes, fotos tomadas de lo que fue el Congreso de Jóvenes este fin de semana que pasó, donde realmente ese congreso fue algo apoteósico, impactante, no solamente para los jóvenes, sino ahí habían pastores, habían líderes, ministros, personas que fueron a apoyar a la labor, y todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, salió impactado de ese lugar. Porque el rubo del Padre es así, Él no hace acepción de personas, es al que quiere tocar, Él lo toca. Y lo que se vivió en ese congreso fue algo bien especial, y la enseñanza del día de hoy, viendo que pasamos el congreso, que la parashá toca el tema, va enfocada en darle continuidad a lo que vimos en el congreso. ¿Cuál es uno de los objetivos de esta enseñanza? Que nosotros acá entendamos con cuál generación quiere el Padre trabajar en este tiempo. ¿Con qué generación está trabajando el Padre? El Padre está preparando para lo que va a suceder en este tiempo. Es decir,
Todos nosotros que estamos acá, estamos esperando grandes milagros y manifestaciones de parte del Eterno. ¿O hay alguien acá que no esté esperando, grandes milagros de parte del Padre? ¿O todos acá estamos esperando? Amén. Todos acá estamos esperando grandes milagros y manifestaciones del Eterno. Estamos esperando un gran avivamiento que revolucione en este tiempo, que remueva los cimientos de la tierra. De una u otra forma, ese avivamiento ya está ocurriendo. De una u otra forma, ese avivamiento ya está ocurriendo. Estamos viviendo ese avivamiento a través del desarrollo y el crecimiento que las raíces hebreas están teniendo. Porque ¿qué es un avivamiento? El avivamiento viene de avivar. Y son precisamente lo que el Eterno está haciendo a través de las raíces hebreas, que se están reavivando los huesos secos de Ezequiel 37. Nosotros éramos esos huesos secos. Porque a pesar de que conocíamos a Jesús, a pesar de que estábamos en medio del pueblo del Eterno, muchas de las áreas de nuestra vida seguían secas. La principal estaba seca, que era la obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Y una persona, aunque cree en Yeshua, o Jesús, como se le conoce en el cristianismo, si solamente se queda en Jesús sin conocer la Torá, o obedeciendo la Torá a medias, su área de la obediencia está seca. Su área de la obediencia está seca. Entonces es precisamente las raíces hebreas, es lo que nos ha reconectado con nuestra identidad como pueblo. Es a través de las raíces hebreas que hemos entendido que hemos sido injertados en el olivo natural. Entonces por eso sí, las raíces hebreas han sido de una u otra forma un gran avivamiento para la casa de Israel. Han sido un gran avivamiento. Pero aún así, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 19, que el gran anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Dimos el paso hacia la obediencia. Es un gran milagro. Eso ya de por sí es un gran milagro. Porque hemos aprendido. ¿Qué milagro es mayor? ¿Qué milagro es más grande? ¿Que un ciego recupere la vista o que el ciego, siendo ciego, sin recibir ningún milagro, le obedezca a Elohim? Que obedezca es un milagro más grande. Porque muchos, lo dijimos al principio, lo que nos caracteriza como pueblo es nuestra necesidad y llegamos con una gran necesidad esperando que Elohim nos responda a esa necesidad. Y ahí sí somos un poco como fue Jacob. Cuando Jacob salió huyendo de la tierra, le dijo, si tú me bendices, si tú me acompañas, si tú, poniéndole condiciones a Elohim, dice, entonces tú serás mi Elohim. Muchas veces llegamos así, Padre, si tú me resuelves este y este problema, entonces sí, yo te voy a... Como si de alguna u otra forma estemos poniendo condiciones al Eterno. Entonces sí, el gran milagro no es que se curó el ciego. El gran milagro es que el ciego siendo ciego, el cojo siendo cojo, el inválido siendo inválido, le obedece al Eterno. Ese es el gran milagro, porque ese no ha recibido nada. Porque también se ha dado, muchos van a conocer este testimonio, que llegan con grandes enfermedades, moribundos, llegan a la congregación, llegan al ministerio. Padre, ayúdame. Padre, estoy desesperado. Padre, el Padre hace el milagro y chao que te vi. Pero si Dios hizo el milagro, sí, pero... Y el milagro es que obedezca. Que obedezca, y más en los tiempos que estamos viviendo. Pero aún así, la Escritura sí nos dice que la creación
La creación anhela fuertemente la manifestación de los hijos de Elohim. O sea, que viene algo que nunca nadie ha visto, algo sobrenatural que cambiará el rumbo de la historia tal y como la conocemos, porque antes del fin, antes de que venga el fin de todo, la Escritura nos dice en Mateo capítulo 24, Mateo 24 dice que antes del fin el Evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Cada rincón de la tierra tiene que conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Evangelio viene de la palabra griega evangelio, que quiere decir buena noticia, un anuncio favorable que se hace. Ahora, Yeshua predicó el Evangelio. Yeshua predicó el Evangelio. Pero antes de que Yeshua predicara el Evangelio, ya alguien había predicado un Evangelio antes que Yeshua. ¿Porque acaso Moshe no trajo buenas noticias al pueblo de Israel? Era un pueblo esclavo. ¿Qué estaban esperando? La libertad. Entonces cuando Moshe vino al pueblo de Israel, le dijo, el Eterno los va a liberar. ¿No les trajo una buena noticia? Ahora, pero esa buena noticia vino acompañada de grandes milagros. Poderosos milagros. Portentos, señales, maravillas. Vinieron acompañados con ese evangelio. Cuando Yeshua predicó el mismo evangelio de libertad, también lo hizo a través de grandes y poderosos milagros. Con portentos, milagros, mostrando gran poder. Y Yeshua dijo que nosotros haríamos mayores cosas que la que él hizo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que nosotros, el pueblo, esta generación, va a hacer mayores cosas que la que Yeshua hizo? Ahora, no, imagínate. Vamos a hacer mayores cosas que Yeshua hizo. Si Yeshua caminó sobre el agua, no sé cómo vamos a superar ese milagro. Vamos a hacer mayores cosas que la que Yeshua hizo. Entonces, hay que entender exactamente a qué se refiere. No quiere decir que si Yeshua caminó sobre el agua, nosotros vamos a superar ese milagro. No es una competencia de milagros, sino entender que lo que Yeshua hizo, ¿qué hizo Yeshua? Yeshua hizo milagros, pero en la tierra de Israel. Y la casa de Israel va a hacer milagros, pero en toda la tierra. Por eso es que va a hacer grandes cosas, mayores cosas que la que él hizo, porque solamente se quedó en la tierra. Su propósito, su objetivo era solamente en la tierra de Israel. Y donde quiera que él iba, alimentaba, curaba, sanaba, hacía grandes milagros. Entonces, lo que él hizo en la tierra de Israel, nosotros lo vamos a hacer por toda la tierra. Por eso que va a ser superior a lo que él hizo. Vamos a sanar enfermos, proveer alimentos al hambriento, proclamar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, restauración a la tierra, establecer la justicia de Adonai en la tierra. Son los grandes milagros que esperamos se manifiesten a través de la casa de Israel. ¿Cómo eso va a suceder? Yo no sé. Ni sé, ni me interesa cómo eso va a pasar. Porque el que se tiene que preocupar por eso es el Eterno. Él sabe cómo eso va a pasar. Yo solo creo en su palabra y me preparo. Yo solamente tengo que preocuparme estoy convencido de que esto va a pasar. Y si yo estoy convencido de que eso va a pasar, ¿cómo yo me voy a preparar para eso? ¿Qué yo voy a hacer para eso? Ahora, viene la pregunta, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con quién el Eterno va a hacer estas grandes cosas? Dice en el segundo libro de Samuel, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7.
Segundo de Samuel 7. A partir del versículo 12. Y acá en segundo de Samuel 7 nos está hablando de cómo el rey David, dice, ya el Eterno le había dado paz, le había dado descanso de todos sus enemigos. Y después que el Eterno le dio descanso, David se sentó a reinar. Por eso, de versículos como este es cuando entendemos, cuando en el Shabbat leemos y el Eterno se sentó, o el Eterno descansó. Quiere decir que él empezó a reinar. O sea, es la entronación del rey. Entonces, dice en 2 Samuel capítulo 7, y después que el rey se había establecido en su palacio, y todavía el arca de Adonai, el arca del pacto, el arca del convenio, seguía entre cortinas y tabernáculos. Dice, entonces, ¿cuál era el deseo de David? Ya que estaba en el palacio, ya que todo estaba tranquilo, el deseo de David era construirle una casa al rey. Construir una casa al Eterno. Pero el Eterno le respondió en el versículo 12, segundo de Samuel 7:12, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué quiere decir esto? David, ¿cuál era el anhelo de David? Construir lo que se conocería como el Beit Hamikdash. Beit Hamikdash quiere decir la casa de la presencia. La casa del rey. Y él quería hacer esa casa. Pero el Eterno le dijo, tú no lo vas a hacer, tranquilo. Ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Tu hijo, él va a construir mi casa. Y es bien interesante porque en esta parashá vemos algo parecido con Moshe. ¿Cuál era el anhelo de Moisés? Entrar a la tierra. Y se lo pidió al Eterno una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice en los comentarios de los rabinos que si Moshe hubiera pedido una vez más, Dios lo hubiera dejado entrar. Tanto que le insistió, y si hubiera pedido una vez más, Dios lo hubiera dejado entrar. Por eso Dios tuvo que decir, basta ya. Ahora, esa palabra que el Eterno dice, basta ya, en hebreo es interesante. Porque en hebreo lo que le dice es, Rab leja. Rab leja. La palabra Rab, Resh Bet, quiere decir grande, mucho. Algo grande, algo que es mucho, que es abundante. Por eso cuando decimos muchas gracias en hebreo, ¿cómo lo decimos? Todá, que es gracias, Rabá, mucho, de ahí el mismo concepto. El concepto de rabino, cuando hablamos del rabino, el rabí quiere decir mi grande, el que es grande para mí. Entonces el Eterno dijo, Rab leja, ¿qué quiere decir? Suficiente tienes ya. O sea, que a Moisés no le hacía falta entrar a la tierra. Él ya había alcanzado su potencial. Moshe ya había alcanzado su potencial humano a tal punto que él ya no podía entrar a esa tierra, él tenía que esperar la próxima tierra. El pueblo la primera vez no entró porque el pueblo no era digno de la tierra. Moshe no entró porque la tierra no era digna de Moshe. El Eterno le dijo, ya, suficiente, le toca al otro. Next, ya tú cumpliste. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que el Eterno le dice a David, cuando David tiene este anhelo de construir la casa. El Eterno dice, no, ya, hiciste suficiente. Ya conquistaste toda la tierra. Además, tienes un par de cosas ahí que no te ayudan. Le dice, tus manos están manchadas de sangre. Por eso tu hijo va a
construir el templo. Y ese es el mensaje cuando nos preguntamos, ¿cuál generación en este tiempo entonces es la que va a manifestar el gran poder de Adonai? Esa generación. Esta generación que está acá sentada. Esta es la generación que el Padre está preparando de una forma sobrenatural. No está siendo preparada como otras generaciones en el pasado fueron preparadas. Esta tiene algo especial, algo diferente. Y yo se lo decía a los jóvenes cuando estábamos allá en Georgia, en el Congreso. Le decía, ojo, que sus padres son el pretexto, pero ustedes son la verdadera causa. Los padres son el pretexto, pero ustedes son la verdadera causa. Porque cuando le preguntamos a un joven, ¿tú por qué estás aquí? No porque mis padres me trajeron. Sí, está bien. Fue el pretexto que Elohim utilizó. Pero quien te trajo aquí fue el Eterno. Yud-Hei Vah-Hei mismo. Porque los padres son el pretexto, pero el objetivo es esta generación. Esta generación que representa esa generación que creció en el desierto, porque espiritualmente estamos en ese desierto. Es decir, Yeshua cumplió las fiestas de la primavera, ¿correcto? Y estamos esperando a que cumpla la fiesta del otoño. Pero la fiesta de la primavera, ¿qué representan? La salida de Egipto. En Pesach salimos de Egipto. Y la fiesta del otoño, ¿qué representan? La conquista de la tierra. Yom Teruah, la trompeta, los muros de Jericó cayeron. Yom Kippur, la purificación de la tierra. Y Sukkot, el establecimiento en la tierra. Eso es lo que representa la fiesta del otoño. Ahora, nosotros nos encontramos en ese medio, en el desierto, preparando a esta generación para hacer las grandes obras de Adonai para entrar a poseer la tierra. Por eso esta generación está en un bootcamp espiritual. Un bootcamp espiritual. Un bootcamp es donde preparan a los militares. Una preparación militar que se hace. Y esta generación está en esa preparación militar de forma espiritual. Porque lo que esta generación está viendo no es normal. No es normal. No solamente por lo que el Eterno está haciendo, sino por el contexto a su alrededor. Es decir, cuando nosotros vemos a estos jóvenes acá adentro, usando tzitziot, enfocados en la palabra, adorando, porque uno ve a los jóvenes están conectados en alabanza. Y vemos esta generación, lo que esta generación está recibiendo, y vemos lo que hay afuera. Y estamos viendo aquí a Noah y la generación del diluvio. Noah y la generación del diluvio de afuera. Porque allá afuera no se piensa en otra cosa. No se habla otra cosa que no sea todo lo que la Torah dice. Esto es perversión y abominación. Y no es porque nosotros acá, de una forma religiosa, como cuando los abuelitos decían, no usa el teléfono, que eso es diabólico. No solamente ese perspectivo religioso, todo allá afuera es diabólico, el diablo se va a llevar. No esa forma religiosa, porque incluso dentro del mismo contexto secular, tú puedes preguntar, ven acá, ¿qué te parece lo que... La gente se queda horrorizada. Horrorizada se queda con lo que está pasando. Entonces, volvemos al mismo punto. Si es un milagro que el cojo obedezca,
Más milagro es aún que un joven obedezca. Más milagro es aún, más poderoso es aún que un joven en su juventud diga, yo quiero seguir a Adonai. Eso sí es un milagro de verdad. Porque es que el ataque es constante. Constante. Y está diseñado de esa manera. Tú le preguntas a un joven, ¿cuál es la aplicación más famosa? ¿Cuál es la que más se usa de las redes sociales? TikTok. Ahora, analicen el nombre. TikTok. 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 Es una aplicación diseñada para robarte tu TikTok, robarte tu tiempo. Es una aplicación que está diseñada para esclavizarte. Ahora, busca quiénes son los que se hacen famosos en TikTok. Los que se hacen famosos en TikTok no son los que crean contenido original. Es lo que vaya, ahí hay uno que hace una estupidez, tú haces la misma estupidez que él y ya te hiciste famoso. De un día para otro, 3 millones de vistas, y así, y así crecen como la espuma, haciendo estupideces, porque Albert Einstein lo dijo. Albert Einstein lo dijo. Le dijo, me preocupa, dice Albert Einstein, me preocupa el desarrollo de la tecnología. Porque podemos caer en crear una generación de estúpidos. Él lo dijo, no son mis palabras, no se ofendan conmigo, oféndanse con él. Fue el que lo dijo, solamente estoy repitiendo lo que él dice. Y eso es lo que está pasando. Y todo lo que se quiere promover a esta generación se está moviendo por ahí. Está moviendo por ahí. Hay incluso un reto que se le hace a los hombres casados. Dice, vamos a pasar 10 videos de tu TikTok y vamos a ver cuántas mujeres salen bailando en esos 10 videos. No, ninguno lo aprueba. Después de ese test viene el divorcio. Porque es que está diseñado, eso está diseñado para... Ahora, te voy a decir yo, no lo utilices porque es diabólico, no. Nosotros mismos, en el mismo grupo de Nueva Generación de Torah, tenemos una cuenta en TikTok para compartir contenido por ahí, porque si están ahí, a los jóvenes hay que ir a buscarlos donde ellos están. Hay que ir a buscarlos donde ellos están. Y si están metidos en algo podrido, yo me meto en lo podrido para santificarlo ahí y traerlo. La estrategia no es vencer al enemigo tú creando una estrategia diferente, no. Usa la misma estrategia de tu enemigo y así tú lo vas a destruir. Amén. ¿Por qué también es algo sobrenatural lo que está pasando? Y ojo a este detalle. Los grandes hombres de Torá que impactaron en su tiempo, que cambiaron la historia, que impactaron a su generación, fueron hombres que comenzaron en medio de un genocidio de bebés. Todos los grandes hombres de Torá, cuando tuvo su historia, fueron hombres que surgieron en medio de una matanza de bebés. Abraham, la Torá no lo dice, pero el Midrash sí nos cuenta que cuando Abraham fue a nacer, Nimrod se dio cuenta de que iban a ser, digamos, su contraparte, el que le iba a tumbar su reinado. Y digo, bueno, vamos a matar a todos los bebés. En el libro de Jasher también lo habla. Moshe, cuando Moshe fue a nacer, que hubo una matanza de bebés. Yeshua, cuando fue a nacer, ¿dónde? En una matanza de bebés. Y esta generación está creciendo en medio de un genocidio. Porque el aborto es un genocidio. Empiece en la etapa que empiece. Eso no tiene otro nombre que no sea asesinato. Punto. Y si Facebook va a tumbar el video porque yo dije eso, lo tumbe, eso es problema mío.
Nosotros no podemos disimular la verdad o maquillarla para que a nosotros les guste y no los ofenda. No, la verdad es lo que es. Te ofenda a ti o me ofenda a mí. Esa es la verdad. Y esta es una generación que está creciendo en este momento especial. Lo que se está preparando de parte del cielo es grande para esta generación. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo de esta enseñanza? Entender con cuál generación está trabajando el Padre para lo grandioso que Él va a hacer. Y es con esta generación. Con ustedes. Con ustedes. No va a ser con ellos. Va a ser con ustedes. Y el compromiso no te lo estoy poniendo yo. Te lo pone la Escritura. Segundo punto de esta enseñanza es que lo que sucedió en este congreso, que cada joven que estuvo en ese lugar, todo el mundo fueron impactados, pero me quiero enfocar en los jóvenes. Todos los jóvenes que estuvieron en ese lugar, los de Miami, los de Chicago, y ojalá puedan ver esta transmisión, las demás ciudades que estuvieron allá. Los de Chicago, los de Arizona, Las Vegas, Georgia, Las Carolinas, incluso desde República Dominicana teníamos jóvenes, desde México teníamos jóvenes, desde Orlando, etcétera. Muchas ciudades que habían allá congregadas. En todos esos jóvenes, el Padre dejó una semilla sembrada. No fue mi prédica, no fue lo que le prediqué a ellos, no fue lo que le enseñé a ellos, no fue lo que el grupo Alabanza de Chicago hizo, no fue el ser humano, fue el Eterno, el que dejó una semilla en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito ahora? Ya después que el Padre dejó la semilla, ¿cuál es el propósito de los que están acá hoy? Los adultos y los padres que están acá en esta congregación hoy. Regar y cuidar esa semilla. Esa es nuestra responsabilidad. El Padre dejó una semilla sembrada que ahora es tarea de cada padre regar y cuidar esa semilla. Ya el Eterno hizo lo más difícil. Ya el Padre hizo lo más difícil, que fue penetrar en esos corazones. Y el Padre con una facilidad así. Desde el primer día, siempre. Desde el año pasado, desde el primer día, ¡pum! Penetró, entró en ese corazón. Que a lo mejor para uno acá, desde la perspectiva humana, puede que uno esté ahí, habla y habla. Oye, escúchame, TikTok. Y se hace difícil, pero el Padre lo hizo así. Porque para lo que el hombre es imposible, para el Eterno es posible. Y Él ya lo hizo. Entonces, si Él ya hizo lo más difícil, hagamos nosotros lo más fácil. Que es cuidar esa semilla que ya está sembrada ahí. Regándola, abonándola, cuidándola. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Elohim. Y ustedes son la labranza de Elohim, edificio de Elohim. Ya en el Congreso, la semilla fue plantada. Uno es el que planta, otro es el que riega. Nosotros plantamos, hicimos nuestra función allá en el Congreso, a través de la enseñanza, de la alabanza, de la administración, del cuidado, de aconsejarlos, de compartir, de crear el lugar, el momento, la atmósfera. Pero ahora es tarea de cada uno acá regar esa semilla. Es tanta semilla que ya quieren subir aquí. Ya quieren subir aquí a predicar también. Baruch Hashem. Y eso que ni fue al Congreso.
Si llega al Congreso, estuviera aquí ya, me hubiera arrancado el micrófono del cuello. El Ruach plantó allá, pero es ahora la responsabilidad de regar aquí en la casa. ¿Cuál fue la semilla? ¿Cuál fue la semilla que se plantó? Porque ustedes, los padres, necesitan saber qué fue lo que plantó. ¿Cuántos de los padres, es una pregunta acá, cuántos de los padres de los jóvenes que fueron al Congreso ya le preguntaron cómo les fue, qué vivieron, cuál fue la experiencia? ¿Cuántos de los padres hicieron eso? Amén, Baruch Hashem. Porque así tiene que ser. Usted tiene que saber qué fue lo que su hijo vivió para que usted sepa cómo tiene que hacer el seguimiento acá ahora. Porque la tarea sigue, la función sigue. No es de que ya fui al Congreso, me trajeron un querubín ahora. No, el querubín fue sembrado. Ahora es tu propósito que salga ese querubín. ¿Y cuál fue la semilla que se plantó? Semilla de identidad, de compromiso, de cambio de actitud. Y esa parte nos la enseñó el pastor Diego. Porque el joven, normalmente cuando se le dice, ven, prueba esto, que te no te va a bendecir, va a haber un cambio en tu vida. No, y si no, y si sí. ¿Por qué te vas a pensar en la parte negativa? ¿Por qué vas a pensar que no vas a recibir si Dios te promete que sí vas a recibir? Ya no lo tienes. Tú lo tienes porque es tuyo el no. Ahora busca el sí del Eterno. El que Él te prometió. Semilla de identidad, de compromiso, de cambio de actitud, de carácter espiritual. Porque ahora los jóvenes, estos mismos jóvenes, la mayoría de ellos, ahora tienen que ir a enfrentarse a un mundo demoníaco. Y no quiero sonar como el pastor ese, un pastor que se compró un avión privado porque según él no se podía meter en un tubo lleno de demonios. Está bonita la excusa, ¿no? Congregación, cómprenme un avión privado porque yo no me puedo meter en un... Ustedes métanse en el tubo de demonios, pero yo no me puedo meter en el tubo de demonios. No quiero sonar como ese pastor, pero sí es una realidad que eso de afuera es un mundo demoníaco. ¿Por qué es un mundo demoníaco? Hemos aprendido. El Satán, el adversario, que es el que hace adversidad. El Eterno tiene un propósito con ellos. El Padre tiene un propósito con ellos. Pero lo que se vive allá afuera es adversario a ese propósito. Es Satán a ese propósito. Entonces sí, ellos, ahora que empiecen el colegio, se van a enfrentar a ese mundo satánico. Entiéndase, satánico. Que para que sea satánico no tienes que ver la estrellita de cabeza. No, porque el Satán se disfraza de ángel de luz. Lo que hay que tener es discernimiento espiritual para tú discernir cuándo es del Elohim, cuándo es del Satán. Entonces, sí pedimos a los padres esa labor y al resto de la congregación sus oraciones y su plegaria. Tenemos un testimonio de lo que pasó en el Congreso. Al final, bueno, muchos testimonios de lo que pasó en el Congreso, pero al final, el día domingo, estamos regresando en el bus. Y ya nos dimos cuenta de que no es casualidad, no es ni la culpa de la compañía. El año pasado, no conocen la historia, el año pasado, cuando fuimos al bus, el bus de aquí arrancó perfectamente con el aire acondicionado. A mitad del camino, yo estaba con la laptop, sentado ahí, preparando la enseñanza y la primera gota. Y de ahí, el diluvio dentro del bus. Gotas de agua, y cae agua, y cae agua. Tenemos que poner bolsas de plástico con duct tape para que el agua corriera y no le cayera encima a los jóvenes. Marta, de Melbourne, tuvo que comprar ventiladores para que cuando recogiéramos a Juan allá en Melbourne, amarrar los ventiladores de aquellos a la silla porque el aire no funcionaba, un calor impresionante. Pero bueno, el Padre me ha dado un don de dormirme donde quiera, así que yo me quedé dormido y no... Yo no sufrí el calor. Yo llegué, Baruch Hashem, qué bueno que llegamos. Y yo estoy preparado, no hay problema con eso. Hey, había un grupo allá que trajo una comida y
Y ese grupo sí no estaba preparado para el apocalipsis. Y eso fue el año pasado. Calor para allá y calor para acá. Le dijimos, bueno, este año contratamos una compañía diferente. Y para allá sí, perfecto. Calor no, extra frío. Pero bueno, es mejor el frío que el calor. Que el frío te tapa y resolviste. Pero el calor, ¿qué vas a hacer? No puedes ir en cuero ahí en el bus. Pudor. Fuimos para allá normal. El bus perfecto. Regresando, primero ocurrió un gran milagro. Porque Melanie se perdió y lo logramos encontrar. Arrancó el bus y Melanie, la buscaron dentro del baño, a ver si se ve, quedaba dormido en el baño, no aparecía Melanie. Entonces, como estábamos en un lugar que no había ni señal, imagino a Melanie así haciendo señales de humo para que la encontrara. Así que milagrosamente apareció Melanie, la recuperamos, Baruch Hashem. Ahí sí, ni una pezuña se quedará en Egipto. Baruch Hashem. Y cuando arrancó el bus, el aire se fue. No puede ser. No, vamos a orar para que el aire se arregle. Oramos. Cantamos el Shema y no se arregló el aire. No se arregló el aire. O sea, el punto que voy. Llegamos a una gasolinera, no había otra, el pastor me dijo, no, hay que comprar hielo, que cojan camiseta y se mojen la camiseta en el hielo y se la pongan en el cuello y así llegaremos, pararemos cada 2 horas a refrescar. No, ese 91 era afuera, adentro estaba como a 100 grados. Que ya habían unos cuantos jóvenes. Y yo, hijo, reacciona. Oye, este va a ser el último congreso donde los padres lo van a dejar venir. Pero bueno, paramos a hacer a comprar el hielo y demás. Y le mando un mensaje, Miriam, la abuela de Sara, a Sarit. ¿Se rompió el aire? Oh, ¿y quién le dijo a Miriam que el aire se había roto? Ahí empezamos a notar la atmósfera diferente. Algo sobrenatural está pasando aquí. Y ellos empezaron a orar. El hielo lo tuvo que devolver. Porque el aire se arregló. El chofer no sabe cómo se arregló el aire. Alfredo, que es mecánico, no sabe cómo se arregló el aire. Pero el aire se arregló. O sea, la plegaria de ustedes funciona. Porque están orando por una generación con la cual el Eterno tiene un propósito. Entonces, lo que ustedes le pidan al Eterno por esta generación, Él lo va a conceder. Él lo va a conceder. Y estas semillas, identidad, compromiso, cambio de actitud, carácter espiritual, estas son las semillas que hay que regar ahora. Porque si no pasamos este proceso de regar estas semillas, vamos a llegar al próximo año, al próximo congreso, y las semillas secas. Porque no fueron regadas. Y ahí es donde el Padre nos va a demandar. Si yo hice la parte más difícil, que es poner la semilla, ¿qué más tengo que hacer? Después de este congreso, podemos decir que la juventud allá afuera, esa juventud, sí se puede decir que es una juventud perdida. O sea, es una frase famosa, ¿no? Es que la juventud está perdida. La de afuera sí. Puede decirse de esa juventud que está perdida. Pero esta nueva generación en Torah no es una juventud perdida. Es una juventud prendida del Ruach HaKodesh. Eso pasó en este congreso. O hay aquí algún joven que no salió prendido del Ruach HaKodesh. Porque si no salió prendido, ahorita cuando prendamos la vela del Havdalah, va a salir prendido de aquí, no te preocupes. Una forma u otra va a pasar. Esta parashá, esto fue la introducción. Vamos a empezar con la parashá ahora. Esta parashá, en el capítulo 5 de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 3, nos dice, Deuteronomio 5, 1 al 3, dice, llamó Moshe a todo Israel y les dijo, Shema Israel, oye Israel, los estatutos
y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Elohim hizo un pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. Voy a repetir ese versículo. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy vivos. Yo leí ese versículo ayer y yo dije, ¿cómo? Porque esta generación, sí, ellos estuvieron en el monte Sinaí, pero cuando yo estaba en el monte Sinaí, todos eran menores de 20 años. Es decir, que quienes vieron al Eterno, la manifestación del Eterno en el monte Sinaí, y escucharon la voz del Eterno, y los que dijeron, Naaseh benishma, haremos lo que escucharemos, fueron los padres de ellos. Pero Moshe les está diciendo, sí, sus padres estuvieron ahí, sus padres escucharon la voz, sus padres decían otra, pero no fue con ellos con que el Eterno hizo el pacto. Fue con ustedes. Los que hoy están vivos. Ya esos padres habían muerto. En ese proceso de 40 años. O sea, Moisés les está diciendo, fue con ustedes, el convenio es con ustedes, el objetivo. Ellos son el pretexto para que estén aquí, pero el convenio es con ustedes. Ojo, que esto no quiere decir que el Padre desechó o desecha la generación antes que la nuestra. Ese no es el punto. Sino que lo que el Padre tiene preparado para antes de su venida, lo va a hacer con esta generación. Esta generación, ustedes no son el futuro del pueblo. Ustedes son el presente del pueblo. No se vean como que lo que van a hacer ni nosotros los podemos ver a ellos como que no podemos pensar, el Eterno tiene grandes cosas para el futuro de mis hijos. El Eterno ya está haciendo grandes cosas con nuestros hijos. Ya está haciendo grandes cosas. ¿Cuál futuro? ¿Cuál futuro? Si todo este mundo va en camino a un reseteo. Todo este mundo, lo que están moviendo a nivel de las masas es para llevar a las masas a un reseteo. Entonces, ¿cuál futuro estamos esperando? Si el futuro cada vez es más impredecible. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. El que me diga a mí, no, yo sé que mañana va a pasar esto y pum, 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 pum. Bueno, te puedo decir. En el 2018 estábamos seguros de lo que iba a pasar mañana. Y llegó el COVID y cambió todo. Entonces, ¿quién te dice a ti que mañana no puede pasar otro cambio drástico? Porque nosotros no conocemos lo que lo que la cúpula está moviendo, no lo conocemos. Lamentablemente es así. Pero por cuanto nosotros estamos sujetos a un poder superior a ese, no me importa lo que ellos muevan. A mí no me importa lo que ellos muevan. Yo no necesito ver el futuro, porque yo estoy convencido de lo que no se ve. La parashá pone un peso de responsabilidad sobre los padres, incluso sobre los abuelos. Y me llamó la atención, a mí siempre me gusta buscar las etimologías de las palabras. Y busqué la etimología de la palabra abuelo, porque especialmente para esta enseñanza, cuando vi la palabra abuelo, dije, espérate que abuelo empieza a B, que en hebreo es ab, padre. Yo dije, déjame buscarlo, y lo busqué, y efectivamente, la etimología de la palabra abuelo, es decir, abuelo, en nuestro idioma, no sin irnos al hebreo, en nuestro idioma español, abuelo viene de Abba, de padre, papá. O sea, un abuelo es el papá. Mi abuelo también es mi papá. Y el abuelo es el padre
O sea, no tiene un nieto, tiene otro hijo. O sea, en el mismo idioma de nosotros. Porque ya por el hebreo lo habíamos entendido. No, pero en el mismo idioma nosotros es así. También viene de la palabra árabe que es abus. Y es interesante porque muchos a su dicen así, abu. Abu. Y viene la palabra árabe abus, que quiere decir papá grande. Por eso en inglés se dice grandfather o grandpa, que es papá, gran papá, o el papá grande. O sea que en inglés se respetó, o sea, está un poco más explícito en el inglés. Pero de todas formas el concepto abuelo no es que, ese es mi abuelo, el papá de mi papá, no. Ese es mi papá también. Esa es mi mamá también. Ariel es papá de Eleazar. Y mi mamá es mamá de Eleazar. Ese es el concepto bíblico y lo vemos que es un concepto también en nuestro idioma. Lo que pasa es que culturalmente eso se ha perdido. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Y por qué quiero ser enfático? Porque muchos están acá no tanto por el papá, sino por el abuelo. Y muchos se han parado en este altar no a presentar a su hijo directamente, sino a su nieto. Y quiero que ellos también caigan con esta responsabilidad de que sí, podrá ser el hijo de tu hijo, pero es tu hijo. Es tu hijo. Y dice en Deuteronomio 6:20, mañana cuando tu hijo te preguntara diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Yahweh nuestro Dios nos ha mandado, ¿a quién le va a preguntar tu hijo? La Torá. ¿A quién se va a preguntar a tu hijo? ¿Al pastor? A ti te la va a preguntar. La educación espiritual no depende del pastor, depende de ti. El que le va a enseñar la Torá no va a ser el pastor, no va a ser el pastor de jóvenes, vas a ser tú. Tú eres el que se la va a enseñar. Y sigue diciendo en el versículo 21, entonces dirás a tu hijo, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son todas estas leyes? Esta Torá, papá, mamá, ¿por qué tengo que guardar la Torá? ¿Por qué tengo que guardar el Shabbat? ¿Por qué tengo que hacer todas esas cosas raras? ¿Por qué tengo que ponerme las tiritas estas? ¿Por qué no puedo comer lo que me da la gana? ¿Por qué no puedo salir con mis amigos el sábado? Cuando tu hijo venga y te pregunte todas estas cosas, entonces tú le vas a decir. Entonces tú dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahweh hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Yahweh a que cumplamos todos estos estatutos y que tenemos a Yahweh nuestro Elohim, que temamos a Yahweh nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. ¿Cuántos de los que están acá se han olvidado del Egipto donde el Padre te sacó? ¿Alguno acá se ha olvidado, se le olvidó cuál fue el Egipto donde el Padre te sacó? Que no se te olvide. Si se te olvidó, busca la manera de acordártelo. Ponte a ver videos viejos, fotos viejas, algo que... Pero acuérdate del Egipto donde el Padre te sacó, porque si no estás a 3 pasos de regresar a Egipto. Eso por un lado. Por otro lado, si nos olvidamos del Egipto donde el Padre nos sacó, estamos siendo unos ingratos. Porque entonces no le dimos el valor al gran milagro que el Padre hizo en nuestras vidas. Entonces, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Papi, es que yo, cuando tenía tu edad, o cuando era un jovencito, o antes, yo era un borracho. Y no tenía nada.
Y mi vida era un desastre. Yo vivía muy mal porque hacía esto. Tienes que contarle a tu hijo lo que tú hacías mal. Es un mandamiento de la Torá. Eso es un mandamiento. Así como tú guardas Shabbat, así como tú pones sí, también es un mandamiento que tú le cuentes a ellos lo que tú como padre de él, tú hiciste mal. Cuando tenga la edad para entender y asimilar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que él tiene edad para entender y para asimilar? Cuando tenga la edad de preguntarte todas estas cosas. Cuando él te diga, ¿por qué tengo que hacer esto? Ah, ven que llegó el momento. Siéntate aquí. Yo era así. Hice esto, y recibí todos estos palos. Entonces se lo expones a tu hijo. El padre me sacó de aquí. Incluso en muchas de esas historias, tú le vas a decir a tu hijo, tu mamá y yo estábamos al punto de divorciarnos. Esta familia estaba al punto de destruirse. Así que si tu mamá y tu papá hoy están juntos, es porque Adonai nos sacó de Egipto. Porque Adonai hizo un gran milagro. Entonces él va a entender por qué él hace esto. Porque el día de mañana, él también va a querer su familia. Por eso, está importante lo que dice el pastor. A un adulto ya no se le puede aconsejar. No, hermano, yo te aconsejo que guarde Shabbat. Yo te aconsejo que no te... Si tú le vas a aconsejar si él ya salió de ahí. Al joven es el que tú le aconsejas. Mira, porque al joven le puede llamar la atención. No, es que me interesa aquello, me llama la atención, me parece llamativo. Dice, no te metas ahí. Porque como el cuento de los dos que se metieron al patio del campesino a robarle las gallinas. Ve tú adelante. Y sale, regresa corriendo. Cuando salió corriendo, el campesino estaba esperando y le metió un patazo por la boca. Y salió así, ve. ¿Qué pasó? No, ve tú, que ahí me da mucha risa. La idea no es de que tú hagas sufrir a tu hijo lo que tú sufriste. No vayas por ahí porque ahí hay un hombre con un bate que te va a meter en la cara. Te va a romper los dientes. Mira, ya a mí me rompió los dientes. ¿Para qué tú quieres? Se supone que un padre quiere que su hijo le vaya mucho mejor de lo que te fue a ti. Mucho mejor de lo que te fue a ti. Entonces, cuéntale. La Torá te dice, cuéntale lo que tú viviste para que él huya de eso. Porque yo sé que muchos, de pronto ese tema es un tabú. No, mi hijo no puede saber que yo hice esto. Se puede enterar de lo que... Se puede enterar de lo que yo... ¿Cuál es el problema? Se supone que tú saliste de eso ya. Se supone que tú superaste eso ya. Se supone que eso ya no es parte de tu vida. Porque si tú eres nueva criatura, ya eso no es parte de tu vida. Tu hijo no está aprendiendo de tu pasado. Tu hijo está aprendiendo del que vivía en ti antes. Un señor, una señora que había aquí antes y hacía estas cosas. Porque tú eres una nueva criatura. Entonces no tienes por qué avergonzarte con tu hijo de lo que tú viviste, porque ahí fue donde el Padre te sacó. Ese es el gran milagro de tu vida. ¿Por qué Dios eligió a Abraham como el padre de Israel? ¿Qué había en Abraham que Dios dijo, este tiene que ser el padre de Israel? Antes de llegar a ese punto. En el Congreso, creo que fue el sábado, meto la mano en el bolsillo y saco una tarjetita así como esta. Y bromeando, porque los hermanos digo, mira, te invito al ministerio. Pero la tarjeta no se ve nada, era una broma. Pero sí salió una enseñanza a partir de ahí. Y yo dije, mira, tengo una estrategia para convencer a la gente de que venga al ministerio. Y llegar con estas dos tarjetitas. Y decirle a la gente, mira, puedes llegar así a la congregación o puedes llegar así a la congregación. Tú decides. Y eso lo apliqué a esta enseñanza porque estos son sus padres. Así llegaron sus padres a la congregación, a la Torá, al Eterno. Así llegaron. Y tú llegaste así.
Por eso para tu papá, es fácil obedecer al Eterno. Porque él ya sabe cómo es la vida sin obedecer al Eterno. Tú estás así. Por eso a ti te cuesta. Tú no has vivido nada. Y lo que crees que tú has vivido no se compara con lo que vivió este. No se compara. Para ti puede ser hoy el drama más grande de tu vida. Caíste en depresión y todo, pero no se compara a lo que vivió este. Entonces se supone que en la Torá Dios usa este pretexto para que tú te mantengas así. Dios llamó a este para hacer los grandes milagros a través de este. Quédate así. Permanece así. Aprende de lo que vivió este. ¿Qué fue lo que vivió este? Hombre que se quedó en el bolsillo del pantalón y fue para la lavadora. Ya este sabe que no puede caer en la lavadora, porque mira cómo termina. ¿Sí? Ya yo cuando vea a alguien en la calle que lo vaya a invitar, le digo, mira, tengo 2 tarjetas. Tú decides llegar así a la congregación o llegar así. Y dice, bueno, ¿cuándo empieza el servicio, hermano? Se va a ir directo para la congregación. ¿Por qué el Eterno eligió a Abraham? Dice en Génesis 18, 16. Dice, y los varones se levantaron, Génesis 18, capítulo 18, versículo 16 al 19. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Adonai dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Estamos viviendo ahora en Sodoma. Estamos viviendo en Sodoma. Y el juicio viene para Sodoma. Pero el Eterno, ¿a quién le va a revelar sus grandes cosas para que estén apercibidos de lo que va a pasar? Dice, encubriré yo a Abraham lo que va a suceder, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. ¿Cuántos acá de los padres quieren recibir la bendición de Abraham? ¿Por qué Abraham recibió la bendición? Porque Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos el camino del Eterno. Y por eso le reveló la Torá. Por eso le reveló todo. Muchas gracias. Por eso hizo lo que hizo con Abraham. Por esa simple, acá lo dice, por esa simple característica, algo tan fácil como que Abraham se iba a encargar de que sus hijos conocieran al Eterno. Ya si los hijos lo querían seguir o no, el problema de ellos. Usted no tiene que preocuparse porque sus hijos sigan a Dios. Usted no se torture con eso. El hijo que tú tengas, que tú le enseñaste, tú hiciste tu parte de enseñarle, tú le enseñaste el camino, y él, en su libre albedrío, se apartó, no es culpa tuya. Tú no te tortures por eso, porque él no te negó a ti, él negó a Dios. Entonces, si no hace caso a Dios, ¿qué caso no va a hacer nosotros? Tú ten shalom en que tú cumpliste. Padre, yo le enseñé. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuántos quieren saber cuál es la clave para tener éxito en la educación de los hijos? ¿Cuántos quieren saber? Bueno, párense aquí los que van a traer 1000, los que van a traer 500. No, mentira. Y los vi preparándose. Bueno, vamos. ¿Cuál es la clave? El secreto para la educación de los hijos. Dice en Juan capítulo 5, versículo 19, dice, por eso Yeshua respondiendo le decía, en verdad os digo, que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. El primer dato, el hijo nunca va a hacer nada por su propia cuenta. Sino que lo que él va a hacer es lo que ve a su padre hacer. Porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Juan 5, 19. Hijo, no fume. Fumar es malo. Sí, papá, de verdad, fumar es malo. De verdad. No es lo que tú le digas, es lo que tú hagas
Porque él nada va a hacer por su propia cuenta. No, ¿qué hijo más desobediente me salió? Él no va a hacer nada por su propia cuenta. Chequéate tú mismo. No, ¿qué hijo tan bueno tengo? Él no va a hacer nada por su propia cuenta. Algo tú hiciste que él es tan buen hijo, que él es tan obediente. Cuando llegan, yo sé que no hay mayor bendición para un padre que cuando alguien llega y dice, tu hijo es una bendición. Porque tú sabes entonces que tú hiciste esa bendición. Tú fuiste el que hiciste esa bendición. Pero esa es la clave. El padre, el hijo va a hacer lo que ve hacer a su padre. Entonces el secreto no está en lo que tú le digas. Tú puedes buscar las palabras más elaboradas y repetirle todos los días. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si tú lo haces, lo va a hacer. No lo va a hacer delante de ti. Yo, cuando era chiquito, tenía como 6, 7 años. Estaba en una reunión familiar. Y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque todo el mundo en mi familia hablaba así con grosería. A mi bisabuela, que estaba allá, le dije, vieja. Y mi mamá, que estaba al lado mío, con un anillo y una piedra de este tamaño, me reventó la boca de un báfana. Fue la última vez que dije una mala palabra delante de mi mamá. Yo lo seguía diciendo. Y ella sabía que yo la decía. Pero yo delante de ella no la decía. Ah, pero ¿por qué lo seguía diciendo? Porque todo el mundo alrededor de mí lo decía. Fue lo que yo aprendí. Yo no llegué un día a decir, voy a decir, no. Fue lo que yo aprendí y no era culpa de ellos, fue lo que ellos aprendieron y cuando vienes a ver, pum, pum. Pero nosotros llegamos para romper esas maldiciones, para romper esas cadenas, no para seguir repitiendo el mismo error. Recuerda que tú enseñas lo que tú sabes, pero duplicas lo que tú eres. Podrás enseñar mucho, pero lo que tú vas a duplicar es lo que tú eres. Y viendo a estos jóvenes, viendo esta generación, puedo conocer a sus padres. Viendo esta generación, puedo conocer a sus padres. Y si dije anteriormente que esto es una generación prendida, es porque sus padres están prendidísimos. Así que Baruch Hashem por esos padres. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 19 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero aquí hay unos buenos frutos. Y si aquí hay unos buenos frutos, aquí hay unos buenos árboles. Amén. Estamos construyendo una generación con convicción. Necesitamos construir esta generación con convicción. Y hay 3 preguntas que ustedes principalmente se van a hacer. Y si no se la van a hacer, se la tienen que hacer. 3 preguntas que van a definir su existencia. ¿En qué creo? Si estás aquí es porque crees en Elohim, pero los que están allá afuera creerán en... Hay gente que cree en la ciencia, que creen en Buda. Pueden haber muchas creencias, pero ¿tú qué crees? ¿En qué tú crees? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y qué estoy dispuesto a entregar por lo que yo creo? ¿Qué estoy dispuesto a entregar por lo que yo creo? Respuesta a la primera pregunta, ¿en qué creo? Lo responde esta para allá. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahweh tu Elohim, dice la traducción, Dios fiel. Pero en hebreo dice Elohim emuná. Es decir, ¿cuál es la emuná? Dios. No tenemos emuná en Dios, no. Él es la emuná. Él es la fe. Por eso dice la Escritura que Él es el autor y el consumador de la fe. Respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué creemos? ¿Por qué tenemos esa emuná? Por esto.
¿Por qué tenemos esa emuná? Por esto. Porque mi vida era así, pero Él la dejó así. Y fue el único que tuvo el poder de dejar mi vida así. Cuando mi vida estaba así, ya no había salida por ningún lado. Y ahí sí, ¿tú quieres ver un ateo que crea? Suéltalo en el medio del mar en plena noche. Ahí le va a rezar a lo que sea. A lo que sea. Sácame de aquí. Si tú existes, sácame de aquí. Porque cuando estamos así, sin salida, sin respuesta, sin excusa, sin buscar qué hacer, y clamamos a Él como lo hicimos al principio de esta administración, al final de esta alabanza, Él viene y te deja así. Entonces, por cuanto yo estoy convencido que esto pasó en mi vida, no necesito otra razón. A ellos, como están así, hay que decirle, mira, científicamente lo podemos demostrar, arqueológicamente, entonces hay que buscar todo tipo de cosas para demostrarle que es verdad. Pero el que ya experimentó su poder, no necesita. ¿Por qué tú crees en Él? Hombre, porque no me queda de otra. No me queda de otra. Dice en Números 14, 20 al 23, Adonai respondió diciendo, bien, yo los perdono, tal como me lo pides, pero eso sí, tan cierto como yo vivo, que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de lo que has visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto, y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. O sea, el Eterno está diciendo que si tú viste el poder de Él, si tú viviste esto en tu vida, que llegaste así donde Él y que Él te dejó así, hizo ese gran milagro en tu vida, y aún así tú lo menosprecias, ¿qué más se va a hacer? Porque no necesitamos otra razón para creer en Él. Y eso es lo que esta nueva la generación tiene que entender. Que para ti es difícil porque tal vez no has vivido, no has experimentado ese poder. Y esa parte el Eterno la entiende. Por eso con esta generación el Padre tiene mayor misericordia. Pero los que ya han vivido su poder y miran atrás, no es digno de mí, dice Adonai. Respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo que tú crees? Dice en Lucas 14, 25 al 27. Mucha gente seguía a Yeshua. Mucha gente seguía. Yeshua venía caminando y mucha gente lo seguía. Cuando vio que mucha gente lo seguía, paró. Espérate un momentico acá. Esto no es para el tumulto. Y les dijo, si alguno viene a mí y no es capaz de abandonar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando toda esa multitud lo seguía, digo, vamos a purificar esta multitud. El que no está dispuesto a hacer esto, y cada vez que mencionaba algo, un grupito se iba, hasta que quedaron los 12, los 120. Que eran los únicos que verdaderamente estaban dispuestos a entregarlo todo. Entonces, esa es la herencia que ustedes padres le dejan a esta generación. El Elohim en el cual creen, por qué creen en ese Elohim y qué están dispuestos a hacer por ese Elohim. Porque esa es la coherencia que se tiene que vivir. Cada padre de los que envió a su hijo, pasen acá al frente los jóvenes, por favor, y párense aquí. Los jóvenes. Pasen al frente y párense aquí mirando para allá, mirando hacia sus padres. Y cada padre puede ver acá a su hijo. Y si no, también lo puede ver ahí en la foto. No puede pararse para acá,
párense entre la mesita azul y esta bocina. Acumúlense aquí también en el centro. Para el centro, al centro, al centro, al centro. Más al centro todavía. Más al centro todavía. Dios mío. Así vamos a llegar a la tierra prometida. Cada padre que ve acá a sus hijos, Cristian, Vanessa casi le da un infarto cuando se dio cuenta que Cristian iba a ir solito para el Congreso. Y que Cristian dijo, yes. No sé qué le dolió más, si que Cristian iba a ir solo o que le gustó ir solo. Fue al Congreso este año, por primera vez. Y va para México. Ahora sí con el papá. Es para que es más lejito, Baruch Hashem. Dice que no, bueno, vamos a ver. Santi, me imagino que está en la otra clase. Santiago, el hijo de Irene Shoa, también fue chiquitico, uno de los pequeñitos que fue solo al Congreso. Ahora, ustedes mandaron a sus hijos allá. Y yo se los agradezco por poner esa confianza en nosotros de entregar lo más valioso. Porque sí, no, va con el pastor, pero vamos en un bus. 10 horas de carretera, manejando por la noche. Para los que no lo sepan, Luis Carlos hoy tuvo un accidente que casi se mata. Él iba en su carro a recoger a Camila y a Edgar, y haciendo una curva vino otro carro y le dio un golpe a 60 millas por hora. Todo ese lado, gracias a Dios, no le dio a él, quedó hundido para adentro. Y fue tanto el impacto que el carro dio vuelta y la otra parte, el otro costado del carro, chocó contra un árbol. Y también se hundió. La última vez que hablé con Luis Carlos estaba en el hospital, a él no le pasó nada. Lo único que se dio un golpe en la cabeza y le duele, pero nada grave. El Eterno lo cuidó. Pero, y para que también lo mantengan en sus oraciones, tenga una recuperación completa. Pero lo que le pasó a Luis Carlos, a él solo ahí, ustedes padres corrieron el riesgo de que le pasara a todos ellos. Porque ya manejando, ¿alguien aquí conoció el chofer del bus? Para decir, este chofer puede manejar perfectamente, ¿no? Y bueno, no lo digo para que se asuste, pero en el bus íbamos así. Porque el chofer parece que él manejaba bote, entonces quería seguir con el mismo efecto dentro del bus. Y nos manejaba de un lado para otro. Así también me quedé dormido yo, así que no importa. Ustedes lo mandaron allá. Pero la coherencia que tenemos que tener es si yo envié a mi hijo al Congreso. ¿Pero para qué lo envié? ¿Para qué yo lo envié? Para que tuviera un buen fin de semana con los amigos a meterse en el lago. No nos dejaron meter en el lago al final. Ahí fue para el Tevilán nada más y después para afuera. ¿Para qué lo envié? ¿Para que tuviera un tiempo agradable o para que recibiera algo de Adonai? Yo lo envié, corrí ese riesgo de que tal vez le pasara algo, porque yo sé que cuando, y ahora más que soy padre, yo sé que cuando papá no está ahí, dice, bueno, si yo no estoy ahí, cualquier cosa le puede pasar. Yo no sé, yo estoy ahí, algo mágico pasa que no le va a pasar nada. Y uno piensa que cuando no está, entonces le va a pasar lo malo. Y ustedes corrieron ese riesgo con sus hijos. Pero, ¿cuál va a ser la coherencia de ustedes? Que si ustedes corrieron ese riesgo con ellos, enviándolos al Congreso, para que allá recibieran algo, ahora que regresaron llenos, con una batería bien cargada, ¿cómo tú acá vas a ser coherente con ese riesgo que tomaste para que no pierda eso que él recibió allá? Con tu ejemplo diario en la vida de ellos. Porque de nada vale que ellos vayan allá viernes, sábado y domingo donde Torá. Y llegan acá, pero es que bueno, no leí la para allá porque me llamaron por el chaval. Vamos a ser coherentes en esa parte para que
el próximo año, pregunta, los que estuvieron acá, ¿fueron gente nueva al Congreso? ¿Mucha o poca? Mucha. Ahora, la tarea es que el próximo año, estos que ya fueron, ya ellos no van a recibir. Ya ellos vayan a entregar a los nuevos que llegaron. Pero eso va a ser en el trabajo que se hace acá, de mantener eso que recibieron. De que no pierdan eso que recibieron. Porque entonces el Congreso se va a convertir en una gasolinera. No, cojo carretera, se me acabó la gasolina, a bajar, a rellenar de nuevo. Entonces, sé que hay algunos jóvenes, no sé si, creo que David, que estaba en la clase, no sé si lo pueden llamar, ya dijo que quería dar su testimonio de lo que él vio en el Congreso, pero si me pueden traer un micrófono, por favor. Alguien que ande en patines por ahí, y me puede traer un micrófono, porque hay varios jóvenes acá que quieren compartir su testimonio de lo que vieron en el Congreso. Liliana, si quieres empiezas tú, ya que David está en búsqueda y captura. Sube, pero sube aquí arriba. Porque esto es importante que ustedes sepan cuál es el resultado, cuál es la ganancia de este Congreso. Y estos testimonios son esos resultados. Ok, shalom a todos. Bueno, para mí el Congreso fue una respuesta que el Eterno tuvo para mí, de una oración que yo siempre he preguntado desde chiquita. Yo siempre fui rechazada por todos mis compañeros del trabajo, mis amigos, y fue algo súper difícil para mí porque no tenía identidad. Y yo siempre trataba de ser como ellos para que ellos me incluyeran y todo, y siempre me rechazaban, entonces era algo muy difícil para mí. Entonces yo siempre le clamaba a nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo trato de ser parte de algo siempre me rechazan. ¿Por qué yo nunca puedo ser parte de algo? Yo trato, ¿qué tengo de malo yo? ¿Qué hice malo yo? ¿Por qué todos me odian? ¿Por qué? No entiendo. Y yo desde chiquita siempre trataba y no entendía, y no entendía, no entendía. Pero cuando yo fui a ese congreso, todo fue claro. Yo entendí por qué yo fui rechazada. Y es Elohim que me estaba protegiendo de ese mundo. Y lo que me fue en la mente es que decía, yo vivo en este mundo, pero no soy parte de este mundo, como Amén. todos estos jóvenes. Y quiero que todos ellos, yo creo que también ellos sintieron así, que nos conectamos todos unos a los otros, y yo me sentía de tanto amor y tanto cariño a cada uno de ellos, y me sentí tan como aceptada como nunca, o sea, como si fueran mis hermanos y mi familia, y fue tan lindo, o sea, yo nunca experimenté eso, y ese congreso fue lo que yo sentí. Y ahora yo no quiero ser parte de ese mundo, yo no quiero ser parte. Cuando yo veo a mis compañeros ahí hablando, el Eterno me dejó escuchar una conversación de uno de mis compañeros y está diciendo, vamos a hacer brujería en la casa de esta muchacha y todo eso, y yo toda, yo quería ser parte de eso, yo quería eso, yo no quiero eso. Y entonces cuando yo los vi, mi corazón no entendía mi mente, no entendía tanta felicidad de ver a John leyendo la Biblia, a todos estos jóvenes ayudándose uno al otro, a hacer una prédica súper chévere para la parashá, y eso fue súper increíble de ver. Y yo sé, y yo puedo sentir que yo pertenezco aquí, en MC, en la nueva generación de Torah. Y le doy gracias a Yeshua por usarme a mí a captar los momentos precisos para las fotos que tomé. Sé que no fui yo, fue el Eterno usándome a mí para tomar estas fotos. Y que toda la gloria sea para Yahweh. Amén. ¿Y qué fue lo que te dijeron tus compañeros de trabajo? ¿Ah? Lo que te dijeron tus compañeros de trabajo cuando te vieron Cuando yo fui al trabajo, después del Congreso. Después del Congreso,
todos no me reconocían. Es como que, y ella dice, Eliana, wow, tú estás brillante, estás como que no te reconozco, o sea, ¿quién eres? Y todo eso. Sí, fue algo de verdad que me siento diferente, ya me veo y yo dije, ¿quién soy yo? O sea, tanta felicidad y es algo tan bonito, o sea, no, le doy gracias a Dios, honestamente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Primeramente le quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que nos dio a todos los que estamos aquí de ir a un gran congreso que fue para su gloria, el mejor que hemos tenido 2 y este superó el del año pasado completamente. Amén. Quisiera empezar dando mi testimonio porque a lo mejor algunos jóvenes pueden relacionarse con él. Yo nací en el Evangelio, gracias a Dios, desde cristiano, pero fui creciendo en la palabra siempre, mi mamá siempre me ha ayudado, mi papá, pero llegó una edad cuando tuve 18, 17, 19, que creo yo que es la edad más difícil para todos los muchachos que empiezan a ir a la escuela, ya están en la escuela en grado más alto, a lo mejor empiezan a trabajar, tienen un carro, y a lo mejor mi mamá no sabe esto, pero llegó al punto de que yo siempre quise al Señor en el corazón, pero ya me enfriaba, aunque no quisiera. Llegó al punto de que a veces yo iba en mi carro a la iglesia, llegaba después que mi mamá, me quedaba en el parqueo, veía a veces el servicio en internet, por si ella me preguntaba, saber decirle, no, yo estaba adentro y estaba haciendo las cosas. Estrategia se llama eso. No es lo correcto, pero lo digo porque cualquiera se puede identificar con algo así. Sí creía en el Señor y creía en Él, la amaba, pero no tenía mi identidad definida. Y les puedo decir, desde que entré, bueno, casualidad de la vida, yo y Alfredo conocemos a Santo desde 7º grado. Cuando Santo todavía no creía en nada, era medio católico. Y yo era cristiano y mira la vida como ha vuelto y ahora estamos aquí, gracias a Dios, compartiendo aquí arriba el altar. A lo mejor algún muchacho como estos que están aquí, a mí por ejemplo me daba pena, si en la escuela te preguntaban, tú eres cristiano, o habían algunos temas específicos, y tú por pena para entrar en el grupo decías mentira, no, eso no, pero al final lo correcto sabíamos que no estábamos haciéndolo. Y me recuerdo la primera vez que hicimos Tevilá con el grupo de la Quejilá y empezaron a sonar los chofares y todo el mundo en la playa empezó a mirarnos, dirán, estas están locos. Entonces yo me quiso dar pena, pero dije, no me puede dar pena porque si estas son las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, esto es lo correcto, les debería dar pena a ellos que no están aquí con nosotros haciendo las cosas como son. Y desde que empecé a usar los CC en el trabajo, lo primero que me preguntó todo el mundo fue, ¿y eso qué cosa es? ¿Tú eres judío? Entonces siempre venía la explicación y bueno, a lo mejor nos usa Dios con esa pregunta para entrar a las personas del reino. Uno nunca sabe. Amén. Siempre planta la semilla y uno nunca sabe cuándo va a recoger el fruto. Entonces, les quisiera decir eso, que gracias a Dios encontré mi identidad aquí, que la identidad de nosotros debe ser Israel. Y se lo digo a los muchachos aquí porque a lo mejor están en la escuela y tienen pena y todo. Me recuerdo el hermano Ezequiel de República Dominicana que me decía, a mí me da pena a veces ponerme los CC en la escuela. Y yo le dije, bueno, algunos muchachos de esos de la escuela te va a resolver algún problema o te los va a resolver Dios. Entonces él me dijo, bueno, sí. Y da la casualidad que ese mismo día, la clase que da el pastor al final es de la identidad que somos Israel. Yo me acerqué y le dije, entonces, ¿estabas escuchando? Y me dijo, no, tienes razón. Entonces, gracias a Dios, ya él me dijo que se le quitó la pena y va a empezar a ponerse los CC, que es un ejemplo. Y estaba yo en la oración del primer día, ahí en la oración, en la presencia, y me venían así unos pensamientos. Mi mamá siempre me cae mucho arriba, pero eso es bueno, si no a lo mejor no estuviera aquí el día de hoy. Me recordaba así como una imagen viva de todas las veces que mi mamá me decía, David, tú no vas a estudiar esto, David, tú no vas a estudiar lo otro. Y yo le decía, a mí nada de eso me gusta. Y hasta el día de hoy, en el congreso, el fin de semana, fue que Dios como que me puso en la mente y me dijo, no permití que te gustara nada porque lo único que te va a apasionar a ti son las cosas del Eterno. Y gracias a Dios, aquí estoy hoy y voy a dedicar la vida para Dios porque sé que a eso fui llamado. Ya poco a poco iré encontrando el propósito. Y acerca del congreso, como decía el pastor por la mañana en la clase de los jóvenes, mi parte favorita fue el Tevilá. El Tevilá fue poderoso porque hay una diferencia entre el Tevilá que tuvimos con los muchachos, que ahí no estaba ningún padre. Ahí cualquier muchacho que en verdad pasó hacia adelante
fue Fue porque genuino. Dios de verdad tocó su corazón Amén. y ahí no tenía pena. Si pasaron adelante fue porque Dios tocó su corazón verdaderamente. Y como fueron 24, ¿no? 24. 24 muchachos pasaron adelante, todos tocados por el Espíritu, y le doy gracias a Dios que me ayudó a servir. Ahí estábamos nosotros 3. Y al final 4 muchachos nos dio el pastor de Orlando: mira, estos 4 muchachos también quieren pasar. Y gracias a Dios pasaron otros 4 más también. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, y aquí estaremos esperando, Dios mediante, a ver si vamos a México también. Amén. Baruch Hashem. Chao, chalo. ¿Algún otro joven que quiera compartir un testimonio de lo que fue el Congreso? Rocco Eliyahu, que desde Inglaterra venía con el deseo de estar en el Congreso. Sí, es cierto. Bueno, primeramente, como dijo el pastor, desde Inglaterra, Baruch Hashem. Yo me acuerdo el año pasado cuando veía el Congreso de Jóvenes desde Inglaterra, desde virtualmente, por las redes sociales, y yo pues tenía ese anhelo dentro de mi corazón desde hace tiempo a poder asistir. Y yo me acuerdo que mi mamá, mi hermana no pensaban que el año que viene iba a estar ahí, ni se les ocurría por la cabeza, pero a mí el Eterno nunca me quitó la muna, siempre firme. Yo sabía que iba a estar ahí, cómo no sé, pero el Eterno permitió. Y ahora este año, Baruch Hashem, que pudimos asistir, el Eterno abrió las puertas y ¿por dónde comenzar? Fue un tiempo maravilloso, o sea, ver todos los jóvenes como verdaderamente querían estar en la presencia de Dios, en la Shekinah. Todo el mundo cuando adoraba, alababa. Habían jóvenes que no eran, que acababan de comenzar y el pastor dio un llamado, ¿no? Los primeros 3 jóvenes que se suban al escenario para obtener sus nuevos tzitziot, bueno, los que se quieran comprometer con el mandamiento. Y en vez de pasar 3, pasaron 9, más del doble, Baruch Hashem por ello. Y esas son cosas que uno va viendo, va analizando, todos esos jóvenes que están como con un fuego dentro de su corazón, quieren un avivamiento, aún no saben de qué, pero pues el Eterno los lleva ahí, no es por casualidad, ¿no? Todos los que hemos sido, ha sido que el Eterno, desde que nacimos, estábamos preparados para ello. Por ejemplo, yo cuando el primer día que yo me pongo a hacer los tefilín, había gente que, bueno, para los que no sepan, los tefilín son las tiras que se enrollan en el brazo y en la frente, que dentro de ellas está el Shema. Y habían jóvenes que se me acercaron interesados, ¿no? Y esos que son jóvenes que apenas están empezando, que aún no llevan ni tzitziot, pero ya quieren saber, ya tienen como un anhelo de saber qué es todo esto. Entonces yo hablaba con uno y él me preguntaba cosas, ¿no? Le digo, bueno, acompáñame a hacerlo y yo te voy explicando cómo va. Entonces le enseñé, esto se amarra aquí, se hace esta tal oración, y después ya cuando te lo pones empieza a hacerle el Shema Israel en hebreo, en español. Entonces él seguía y todo, y yo me concentraba, y cuando me giraba él también estaba concentrado, o sea, él también estaba con los ojos cerrados. Y eso que él es un joven nuevo. Entonces son esas cosas que uno empieza a ver, de que son jóvenes apasionados. Y yo verdaderamente lo creo, que hay un avivamiento que se está levantando ahora mismo en el corazón de los jóvenes. Nosotros somos la nueva generación y yo sé que esto apenas está comenzando, que el año que viene va a ser aún mucho más grande, va a haber más presencia del Eterno, va a haber muchos más jóvenes, y no solo aquí en Estados Unidos, sino en todos los países. Eso se va a levantar como una llama tremenda. Y ahora, por último, que también quería comentar, justo esta parashá, Bet Hanan, perdón, está hablando sobre el Shema Israel. Entonces yo quería hacer un llamado a los varones, ¿no? Que nosotros estamos intentando cumplir los mitzvot, ¿no? Comenzamos con los tzitziot, con el talit, con las mesuzat, ¿no? Que lo dice en el Shema, ¿no? Pero también dice, estarán como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Y eso es también un mitzvot que debemos comenzar a cumplir. O sea, es un mandamiento también, al igual que la mesuzá, que los tzitziot. Todo ello estamos comenzando y vamos a ver cómo los jóvenes van a entrar en eso y se van a empapar de la Torah. Amén. Amén. Amén, amén, Baruch Hashem. ¿Algún otro joven que quiera compartir su testimonio? Yo sé que todos están llenos de testimonio, pero también están llenos de pena, ¿no? Le da pena. Sé que requiere valor para ese acá arriba. ¿Algún otro? Bueno, esto es un poco lo que se vivió allá. Mucho más pasó. Y lo que vivió cada de nuestros jóvenes, lo vivió cada uno de esos jóvenes allá. Entonces, lo que quiero es que quede hoy en sus mentes grabado que todo lo que ustedes están haciendo, todo el esfuerzo que ustedes,
los padres, los adultos que están acá, todo lo que ustedes están haciendo por obedecer al Eterno, por seguir su Torah, por mantenerse fiel en el llamado, ustedes a lo mejor en sus mentes lo están haciendo por ustedes, pero en realidad lo están haciendo por ellos. Esta es su motivación. Cuando ustedes les den gana de pierdan ese deseo, acuérdense de estos jóvenes. Que estos son los jóvenes que lo están viendo ustedes. Que en ustedes están viendo un ejemplo. Ustedes, aunque ustedes no lo crean, ustedes son de inspiración para estos jóvenes. Su testimonio, su historia. Entonces, quiero decirles que, aunque muchos de ustedes estén acá, y pueden que algunos, sus hijos, no forman parte de este grupo, o incluso pueden que no tengan hijos, pero hoy ellos son sus hijos. Y oran por ellos como si oraran por sus propios hijos. Y si un día tienen que aconsejarlo, lo aconsejan como si aconsejaran a sus propios hijos. En la Torá, en el mandamiento. Si ustedes ven a algunos de estos jóvenes fallando, mira, a estas cosas así, que tengamos esa responsabilidad, porque ahí es cuando vamos a entender el propósito por el cual Dios te llamó. Si tú estás buscando, Padre, ¿con qué propósito yo estoy aquí? ¿Para qué tú me trajiste tu Torah? Este es el propósito. Este es el propósito. Y los que estén convencidos de ese propósito, pónganse de pie y vamos a orar por estos jóvenes. Porque sé que en un futuro bien cercano, a través de las manos de estos jóvenes, se van a estar manifestando milagros en la vida de ustedes. Amén. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Esta generación. Él es mi padre. Esta generación. Y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina se encarnó como forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió.
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amén. Si puedes regresarme las imágenes donde salen todos vestidos de blanco, por favor. Si puedes regresar esa imagen. Donde están todos así en sus asientos, en el público, vestidos de blanco. Ahí, esa imagen. Esta fue una idea de la pastora, pero fue totalmente dirigida por el Ruach. Porque ¿qué ven ustedes ahí? La novia vestida de blanco. Los 144,000 que nunca se han contaminado. Todo el pueblo de la novia, pero estos son los que nunca han tenido que pasar por esta parte. Llegaron así a la Torá, llegaron así, blancos, puros. Y a ustedes jóvenes, les digo lo que dice la Escritura. ¿Cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a su Torá. No hay de otra. No hay de otra. El que tenga la oportunidad, medite. No de dónde el Padre te ha sacado, porque el Padre no nos ha sacado a nosotros de ningún lugar, sino de dónde nos evitó caer. Ese es el gran milagro de Elohim en nuestras vidas. De dónde el Padre evitó que cayéramos. Y sí dice la Escritura que al que más se le perdona, más ama. Pero el amor de nosotros a Elohim es que nos evitó el dolor. Nos evitó el dolor y es un mayor premio, es un mayor regalo que el Padre te evite el dolor a que el Padre te saque del dolor. En esa parte donde tenemos que ser sabios y no poner a prueba a Dios.
no ponerlo a prueba para que Él no nos tenga que hacer pasar por ese sufrimiento. Ya te lo evitó. Él ya te lo evitó. Te llamó siendo joven, estando así, puro, como estábamos ese Shabbat. Ese fue el Shabbat para el Abdalá. Todos llegaron así, vestidos de blanco. Y cuando yo lo veía, parecían ese mantel de maná que había en el desierto, porque esta es la provisión del Padre para este tiempo. Este es el pan que es enviado del cielo para este tiempo. Pero hoy lo puedo ver como esa novia preparada, vestida de lino fino, blanco resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Ustedes están puros. Mantengamos eso. Mantengamos eso. Eso lo dijo usted una vez. Joseph se mantuvo puro y el Padre le entregó a Egipto bajo su dominio. Pero si en esta generación que vive lo que vive, tú te mantienes puro, tu mérito será aún mayor que el de Joseph. Entonces aférrate a lo que el Padre te ha dado. Por difícil que te sea, por mucho que tus amigos afuera, en tu colegio, incluso en el trabajo, en cualquier medio secular que te muevas, haz como dice la Escritura. Sé un muro resplandeciente de bronce. Ellos se harán a ti, pero tú no te vas a hacer a ellos. Y todo que se levante contra ti, Adonai te dará la victoria. Amén. Padre celestial y glorioso, te damos gracias, amado Rey, por lo que has hecho con esta generación, por lo que estás preparando para este tiempo, porque no has dejado que esta sea una juventud perdida, sino la has prendido con tu rúa, con tu fuego. Esa pasión de Pinjas, de Caleb, de Josué. Ellos eran jóvenes, ellos eran esa nueva generación en el desierto. Y esa misma pasión, ese mismo celo reposa sobre esta generación, que es levantada en tu Torá para defender tu honor, para levantar en alto tu nombre. Y que eso que vivió Eliana, que sus compañeros de trabajo veían esa luz a través de ellas, esa misma luz va a ser reflejado sobre cada uno de ellos. Y donde ellos lleguen, serán esa luz a las naciones. Serán esa esperanza. Sus amigos, miren en rostros. Cuando vayan al colegio ahora, cuando se encuentren con sus amigos, vean el rostro. No hay esperanza en su rostro. No hay brillo en su rostro. Porque este mundo se lo ha apagado. Este mundo ha apagado esa pureza. Este mundo ha apagado la inocencia. Pero ustedes son la restauración para esta generación. Ustedes son ese reino sacerdotal que a través de su testimonio, de sus palabras, de su conocimiento, va a impactar a esta generación de tal modo que el plan que tienen afuera quedará destruido, quedará en nada, porque el enemigo no se va a robar esta generación. Esta generación ya le pertenece a Yud-Hei Vah-Hei. En el nombre de Yeshua. Gracias, amado pastor. Quería compartirles un testimonio a los jóvenes, a cada uno de los padres. Hay un remanente que está orando y dentro de ese remanente hay una joven de México. Una joven de México que anhela una Keilah, que no tienen Keilah, pastor.
y estaba de madrugada clamando por este remanente de jóvenes que iba para allá. Y en el momento que la niña estaba clamando, le agarró un dolor en su vientre, que la mamá ahí mismo acudió a ungirla. Y esa niña la levantó el Ruach HaKodesh con autoridad y poder a orar por cada uno de estos niños, de estos jóvenes. Y vemos la gloria de nuestro Elohim Todopoderoso, cómo los guardó y cómo su presencia se manifestó, porque por eso clamamos. Y yo agradezco a la Abacados, porque sin Esteban haber salido, el lunes, como estaba hablando el pastor Santos, hay un adversario. Y ese adversario el lunes, yo no me metí a ninguna de las horas de oración. Y me tenía ahí que no me metiera, que para qué me metía, que para qué me metía. Y en una de esas, ya a la noche me entré una hora y a la madrugada me levanté, y después de que leí la palabra, como a las 6:40, estaba el pastor Eberto, si no estaba orando. Y cuando él fue a cerrar la hora de oración de él, dice: Pastor Luis Alberto, por favor ore por la hermana María Eugenia Santana. Esa fue la encomienda. El pastor Luis Alberto comenzó a orar con la alabanza y orando por muchas enfermedades y situaciones y espíritus que se mueven. Y gloria sea al Eterno, que él dice: se me hizo una encomienda y yo hago una petición, 2 peticiones. Y una de esas era el viaje que tenía Esteban, primero a Texas y luego a Georgia a encontrarse con los jóvenes. Y el Eterno tenía al pastor: ore y ore por Esteban, y ore, y era enfatizado con Esteban. Hubo una hermanita que comenzó a orar: pastor, interrumpir la oración. Y él, con esa mansedumbre, humildad, puso a otra hermanita a hablar con él, y luego nos dijo: con amor les digo, no estoy enojado, pero tienen que respetar la presencia del Ruach HaKodesh cuando está ministrando. Él está ministrando algo. Terminaron de orar por la hermanita y él ya tenía que entregar a la otra hora, y pidió permiso a la hora siguiente a la líder. Y le dice: el Ruach HaKodesh insiste que siga orando por Esteban, y vamos a seguir orando por Esteban. Pues he de contarles, amados, que Esteban fue para el viaje. El padre no permitió que él viajara esa noche. Cuando él se estaba yendo, me abrazaba y me decía: mami, que nunca se le olvide que yo la amo mucho. Y como yo tenía en mi mente las palabras del pastor Eberto y la oración que había hecho el pastor Luis Alberto, yo decía: no, padre, mi hijo está debajo de tus alas, y esas mismas palabras él me las va a volver a repetir cuando él llegue. Cuando él fue allá, el padre permitió que él no mirara la hora bien en la que salía el vuelo, y él estaba ahí esperando, y el vuelo se había ido, y le dieron otro tiquete para el día siguiente. Cuando él llegó a casa, yo le conté lo que había pasado en la oración, porque él no se había dado cuenta. Él se había acostado a las 5 de la mañana dejando maletas listas, una para mandar con los jóvenes. Y cuando le conté, dijo: definitivamente, aunque tengo otro tiquete, yo no voy a ir, porque el Padre me guardó de algo. Y ese es el Elohim que nosotros servimos, a un Elohim de poder, que antes de que ellos salieran ya había un remanente orando para que el Ruach HaKodesh se manifestara sobre cada uno de ellos, y lo vemos. Si ustedes no tienen lo que el Padre muestra, esos niños, ellos tienen un rostro de jóvenes, como de la edad que tienen. Lo que antes reflejaban un rostro diferente, ahora tienen un rostro a la edad de ellos. Gloria sea al Abacados. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pueden pasar a sus asientos, jóvenes. Y el Eterno, sí, pase, subo. Y eso es lo que como congregación nos tenemos que enfocar. Hay otro testimonio especial que me lo contaba la pastora Mónica el día de ayer, porque Benjamin va a empezar la escuela, mañana va a empezar el colegio, y fueron al colegio donde Benjamin va a empezar, y había una señora que, bueno, parece que era judía, porque le preguntaba a la pastora: ¿usted es la esposa del rabino Higuita? El rabino Higuita. Parece que era judía, ¿no? Y sí, esposa del rabino Higuita. La señora había visto todo lo que había pasado con los jóvenes en el congreso y demás. Dice: eso es lo que ustedes tienen que hacer. El trabajo que están haciendo es maravilloso, porque se están enfocando en la siguiente generación. Ella daba testimonio de eso. Y eso es lo que como pueblo tenemos que hacer. Nosotros como congregación, sea que tu hijo está aquí, que no está aquí, no importa. Estos son tus hijos. Este es tu futuro, tu presente.
Enfócate en ellos, dando buen testimonio para ellos. Muchos jóvenes vienen con la actitud, vienen a la congregación. Esto no, porque ya cambiaron. El Congreso los cambió. Pero los jóvenes que llegan nuevos, llegan esperando decepcionarse. Ellos llegan esperando ser decepcionados. ¿Vamos a decepcionarlos entonces? ¿Cómo? No decepcionándolos. Y porque la expectativa de ellos es decepcionarse. Entonces, vamos a decepcionar esa expectativa. Pero vamos a dar un buen testimonio y que ellos vean la verdad de Elohim, el espíritu de Elohim, moviéndose en el pueblo y conozcan que esta es la verdad. Amén.